Bien, podemos hasta acá hacer un resumen de lo que vimos en la clase, de tener en cuenta de cómo influye, ¿verdad? Cómo ordena el comprender estos conceptos, estas ideas de composición para lograr una imagen más prolija. Primero, identificar los elementos de una escena, como el sujeto principal. Es importante tener en cuenta qué elemento es lo que me atrajo o el que va a dar una idea en la escena y tener en cuenta cómo destacarlo. Luego, tener en cuenta todo el resto. De esa manera, uno como fotógrafo tiene que estar atento a esos detalles. Uno se convierte en una persona más detallista, conociendo todos los conceptos de composición. A ver, si uno entra en una habitación y ve todo desordenado, estamos hablando que compositivamente, visualmente, los elementos en la habitación no están en orden. No están en el lugar que hace que la habitación, o sea, lo que veo en la habitación, sea más agradable. Entonces, lo que debo hacer es ubicar esos elementos en lugares y en posiciones donde no llamen tanto la atención. Esa es una obviedad, pero que hay que tenerlo en cuenta tanto en nuestra habitación cuando la ordenemos o cuando tomemos una fotografía y veamos elementos que nos distraen, ¿sí? Quiero explicarme de esa manera para que sea una forma más sencilla, entender que todo lo que yo veo que esté desordenado no atrae, ¿no? Y lo que veo que esté ordenado, sí. Ese orden es lo que vamos a aprender poco a poco, a cómo hacerlo. Hasta ahora destacar un elemento de otro dentro de la escena y cómo ubicarlos en el encuadre lo vamos a ver a continuación. Bueno, comencemos con esta siguiente parte del curso, donde vamos a conocer los pesos visuales. ¿Qué son los pesos visuales? Cada vez que vemos en una imagen, una zona de la imagen, una esquina, un lado, un elemento que nos llama más la atención, que uno fija la mirada, tiene como un imán que atrae la mirada del observador. Esos elementos, esas zonas de la imagen, decimos que tienen mucho peso visual. Atrae al ojo humano. Esas características que tienen estos elementos, estas zonas en la imagen, es importante reconocerlas, así poder, por un lado, identificar que el elemento tiene mucho peso visual y utilizarlo para nuestro beneficio a la hora de destacar nuestro sujeto principal. Por ejemplo, si nosotros vemos algún elemento que nos gusta y queremos fotografiarlo, y de repente nos damos cuenta de que hay otro elemento al lado que llama más la atención, ese elemento no tiene que estar en el encuadre, ¿sí? Porque tiene más peso visual que el sujeto principal, que es esto que yo quiero fotografiar. Asimismo, si ese elemento ayuda de alguna manera a destacar el sujeto principal, que esté dentro del encuadre, porque tal vez sea un marco de una puerta que nos permite usar, o el marco de una ventana que nos permite usarlo como marco con las reglas, ¿sí?, de composición. Y de esa manera entonces sí completar la escena, sí completar la imagen con esos elementos. Entonces, la característica de estos elementos es lo que vamos a ver a continuación. Pesos visuales. El peso visual es la capacidad que tiene un elemento de una composición de atraer la mirada de aquel que mira la imagen. Verán que en la imagen, y coinciden seguramente, la zona de la derecha es la que más atrae la mirada. Ahí tenemos una forma y un color que se destaca del resto, que tiene más peso visual. En la fotografía del centro podemos observar un elemento, en este caso una flor, que ya con la nitidez que tiene el elemento se destaca del resto. Pero también podemos decir que su textura y su forma tiene más peso visual que el resto. En la de la izquierda volvemos a nombrar lo que es el contraste
¿no? El contraste es un factor, una característica del elemento para que tenga más peso visual. Y también la forma del hombre es una forma reconocible, entonces atrae más la mirada. Hay que empezar a desarmar nuestras fotografías así, por partes. Así no nos queda nada dando vueltas fuera de lugar que distraiga la atención de eso que queremos mostrar. Pesos visuales. El peso visual de un elemento va a depender de los siguientes factores: su ubicación, su tamaño, su color, su forma, la textura, el contraste y la distribución de estos elementos. Vamos a ir nombrando una a una estas características para identificar así nuestros elementos y su peso visual en la escena, dentro de nuestro encuadre. Por ejemplo, si hablamos de la ubicación de los elementos, un elemento en una posición baja tiene más peso visual que uno en una posición alta. Además, un elemento situado a la derecha tiene más peso que uno situado a la izquierda. Acá podemos decir que se contradice con la diagonal de lectura, pero es un poco así. Si un elemento está abajo, va a llamar más la atención. Si está a la derecha, también. Y si está abajo a la izquierda, también va a llamar más la atención. Su tamaño. Un elemento grande tiene más peso visual que un elemento pequeño. Podemos decir que es una obviedad, ¿no? Porque al ser mayor el tamaño siempre llama más la atención. Bueno, hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces no lo vemos en la imagen. Si queremos destacar un elemento, podemos jugar con la perspectiva. Dejarlo más cerca de la cámara que va a parecer que su tamaño es mayor. Esto es lo que pasa con los globos, ¿verdad? Los dos seguramente son de un tamaño similar, pero al estar uno más cerca que otro, en perspectiva va a parecer que es más grande y por lo tanto va a llamar más la atención el de mayor tamaño. En el caso del tomate, acá a la derecha, podemos ver que están uno al lado del otro y de esta manera saber que el tamaño realmente es lo que hace la diferencia. El tomate más grande llama mucho más la atención. El color. El color juega un papel importante en la composición. Vamos a dedicarle una clase completa. Pero vamos a comenzar viendo sus pesos visuales. Por ejemplo, los colores cálidos, que son los derivados del rojo, naranja y amarillo, tienen más peso visual que los colores fríos, que son los derivados del azul, el verde y el violeta. Por eso cuando podamos combinar estos dos tonos, tenemos que saber que los cálidos siempre van a llamar más la atención. También podemos decir que los colores saturados pesan más que los desaturados. Quiero decir que los saturados llaman más la atención que los desaturados. También es una obviedad, pero podemos ver como un rojo furioso, ¿no? Bien saturado, va a llamar más la atención que un tono pastel, un rojo desaturado. En esta imagen que vemos abajo, podemos notar el tono piel, que es un tono cálido, pero muy suave, muy desaturado. Y a la vez vemos una flor donde sí el color rojizo es bien saturado. Ya vamos a ver los ejemplos. Los colores oscuros pesan más que los colores claros. Esto quiere decir que todos los tonos oscuros van a llamar más la atención si están rodeados de tonos claros. Es el ejemplo de las siluetas. Por eso nos atraen tanto las siluetas. La forma de los elementos también va a significar que nos llame más la atención que los otros. Las formas cerradas, geométricas, regulares y o reconocibles tendrán más peso visual que el resto de las formas. ¿Qué quiere decir esto? Una forma es cuando hacemos una línea y esa línea se toca, entonces logra cerrar el plano formando una forma. Estas formas pueden ser geométricas, como las que ya conocemos, un triángulo, un cuadrado, un círculo.
regulares y o reconocibles. Por ejemplo, si yo veo una forma, que tenga forma de algún animal, bueno, va a ser más reconocible esa forma que alguna que no lo tenga o que el resto de las formas que estén en la escena. Vemos el ejemplo aquí a la izquierda, donde hay dos formas. Una forma irregular, que podemos decir que no tiene forma de algo en particular, pero es una forma. Y una forma que es un cuadrado, y es una forma reconocible, porque ya conozco un cuadrado, ¿verdad? Entonces podemos decir que el cuadrado llama más la atención que la otra forma que no es reconocible. Siempre funciona así. Va a tener más poder de atraer la mirada del observador las formas reconocibles. Vemos al centro, en una escena, en una imagen, dos formas reconocibles que son los triángulos. Por eso vemos cómo llaman la atención. Se centra la atención aquí abajo, luego al árbol, porque tiene forma de árbol, y después la textura del cielo. Vamos a ver luego, hay una foto más grande para que la vean, de las pirámides. Podemos ya ir pensando por qué nos llama tanto la atención. Pero quiero destacar que obviamente tiene forma de triángulo y por eso es reconocible, o forma de pirámide. O en este caso que son las 3 pirámides de Egipto, podemos decir que son imágenes que ya conocemos. Aunque no fuimos a Egipto a ver las pirámides, ya las hemos visto en películas, en fotos, entonces las reconocemos. Imágenes reconocibles. Acá tengo la foto bien grande para apreciar cómo en las pirámides encontramos triángulos con esas formas reconocibles. Fíjense cómo la mirada se queda aquí abajo, teniendo en cuenta los pesos visuales de los colores, que el tono cálido llama más la atención que el tono frío del cielo. Nos centramos la atención abajo en la arena, que es un color cálido. ¿Qué otro elemento nos llama la atención en esta escena? Muchísimo las sombras, ¿no? Estas partes oscuras. A la vez de ver las pirámides, también podemos observar estas sombras oscuras que nos atraen la mirada. Y de ahí seguramente se van aquí abajo estas formas oscuras que llaman la atención porque son oscuras y porque tienen forma de camellos, imágenes reconocibles. Y luego tenemos muy chiquitito aquí a la izquierda otra forma reconocible, que puede ser otro camello, o simplemente por su tono, un tono oscuro que resalta, ¿sí?, de los demás, resalta del resto de la imagen. Así es como funcionan los pesos visuales y podemos ir ubicando estos para lograr que pase lo siguiente, que se balanceen esos pesos visuales. Es genial cuando tengo elementos distribuidos estratégicamente en la escena que tengan peso visual. Esto hace que el observador no se quede mirando solo una zona de la imagen, sino que su mirada pasee por ella, ¿sí?, que la recorra. Esa es la búsqueda y eso lo logramos si se balancean los pesos visuales. La textura. Un elemento con textura tendrá más peso que uno que no lo tenga. Donde hay textura, vamos a encontrar ahí que es muy llamativo para el ojo del ser humano. Podemos ver aquí abajo cómo hay varias imágenes, varios elementos, que tienen. Podemos ver abajo a la izquierda que hay varios elementos que tienen distintas texturas. Y por sobre todo, hago una excepción en esta imagen, cómo se destacan unas formas que vemos acá en la textura de la arena, que son pisadas. Estas son las formas reconocibles, que van a llamar mucho la atención, aparte de la textura. En la imagen del centro, destaco lo siguiente. Ustedes pueden ver esa imagen y me pueden decir, si yo les pregunto, ¿dónde se centra la mirada? ¿Qué nos llama más la atención? Podemos decir que la leona, ¿no?, por su forma reconocible, está abajo. Entonces la miro, pero no me quedo mirando la leona. De repente
es obligatorio. Automáticamente levanto la vista y miro esta pared. Y miro esta pared. De esa manera podemos confirmar que la textura es muy llamativa. La textura llama mucho la atención. Además de tener esta leona, que es muy llamativa, tengo la textura arriba y acá podemos ver cómo uno no deja de mirar una cosa y la otra y de repente nos encontramos con una imagen balanceada con respecto a los pesos visuales, porque uno mira hacia arriba, mira hacia abajo, no hay zonas que llamen más la atención, entonces de esa manera logramos balancear los pesos visuales. La foto de la derecha es un mero ejemplo de cómo se crea la textura en la corteza de los árboles. Cuando hay luz de sol, luz dura, se crean sombras con mucho contraste, dejando mostrar la textura. El contraste, como dije, un elemento que genere contraste respecto al resto de los elementos va a tener mayor peso visual. Insisto que por eso es que nos atraen tanto las siluetas y su forma, ¿verdad? El contraste entre elementos, cuando tenemos muchos elementos de un color y de repente hay uno que tiene otro, ahí genera un contraste importante y esa zona va a ser muy llamativa. En los colores también, cuando tenemos diferencia de colores y encima que coincidan con los pesos visuales, ¿no? Cálidos sobre fríos, siempre se va a destacar más el cálido, o por lo menos la unión entre ellos, y va a lograr tener más peso visual. También tenemos en cuenta la distribución de los elementos. Un elemento tendrá más peso visual si se encuentra aislado del grupo que dentro del grupo. También podemos decir que es una obviedad, pero si nosotros tenemos un conjunto de elementos y hay uno que está alejado, siempre va a llamar más la atención. Sirve también este recurso, esta característica, para componer la imagen, para lograr distribuir los elementos de manera de que queden más atractivos. En el medio vemos también como hay un objeto que está fuera del grupo, pero acá se utiliza, por ejemplo, muy poquita profundidad de campo para destacar con la nitidez un elemento y el resto se va perdiendo, ¿no? Va perdiendo la atención. Y de repente el sujeto principal, podemos decir que es el elemento que está alejado del grupo, pasa a tener también más valor, pero más valor toda la escena. Podemos ver con los globos lo mismo. Un elemento que está fuera del grupo va a llamar más la atención que el resto, ¿verdad? Pero si digo eso con esta imagen podemos no coincidir porque me van a decir algunos que les llama más la atención este globo que se ve amarillo, rojo y negro, me llama más la atención este que el azul que está arriba. Justamente porque se aplica el otro concepto de peso visual, que es el cálido sobre frío. Aparentemente pesa más que sea esta combinación de tonos cálidos sobre tonos fríos y tonos oscuros, que llame más la atención a que esté alejado del grupo, ya que el globo que está alejado del grupo es de color azul igual que el fondo, que es el cielo. Entonces no se destaca más que los colorados, los rojos, que están abajo y que son más oscuros. De esa manera se centra la atención en estos, ¿no? Los que están abajo, que son rojos y que son oscuros. La idea de equilibrar los pesos visuales es mantener la atención del observador. Una imagen atractiva visualmente suele ser aquella que tiene sus pesos visuales bien distribuidos. Por eso tengo como ejemplo esta imagen que les va a mostrar un paisaje natural donde hay varios elementos y la pregunta que se tienen que hacer es ¿por dónde empiezo a mirar esta imagen? ¿Qué es lo que me llama más la atención? Pero también luego, ¿por dónde voy? ¿A dónde voy con la mirada? ¿Qué sigue? La mayoría de los alumnos coinciden cuando hago la pregunta de qué ven primero en esta imagen que la flor, ¿verdad? La flor es por su forma, por su color, su forma reconocible, forma de flor,
es el elemento que más llama la atención. Es el elemento que más llama la atención, que más nos atrae. Pero luego pregunto por dónde va la mirada. ¿Qué es lo siguiente que vemos? Y me dicen que es esta línea de este muro que va hacia arriba, que en realidad no es un muro, es un bloque de concreto, pero esta línea que crea un punto de fuga hace que la mirada se vaya luego hacia arriba, ¿verdad? Pero no todos me dicen que lo que ven por tercer lugar es el puente. Acá hay un puente, aunque no lo crean, está disimulado, es un puente colgante, no se ve muy bien, pero ¿qué pasa? Las personas que son del lugar donde está ese puente lo identifican inmediatamente. ¿Por qué? Porque para ellos es una forma reconocible, es un paisaje común. Ahora las personas que no conocen el lugar, porque no tiene contraste, porque se ve allá semi desenfocado, no les llama la atención el puente, entonces no lo nombran. Pero los que están cerca del lugar, sí. Y les es muy atractivo, es algo que es natural, porque estamos acostumbrados a verlo. Así que nos atrae la mirada luego de ver los otros elementos. Y de esa manera, la mirada del ser humano, del observador, va paseando, va a la flor, la línea, el puente, vuelve a la flor, la línea, el puente. Y esa es la idea, tratar de captar la atención del observador. Bien. Estos fueron los pesos visuales. Realmente, conocerlos, aplicarlos de a poco en nuestras fotografías, va a hacer que logremos balancear estos pesos y lograr imágenes mucho más agradables. Asimismo, no dejemos de destacar el sujeto principal para que nuestra imagen no sea una imagen vacía, que tenga un mensaje, una directiva. Vamos a hacer como práctica en la semana, vamos a tomar varias fotografías que tengan ejemplos de peso visual. Difícil, ¿verdad? Aunque siempre estamos fotografiándolos y no nos damos cuenta. Vamos a lograr al menos una imagen que esté balanceada con respecto a los pesos visuales, que esté pareja, que no me llame la atención más el lado izquierdo que el derecho. Bien, esta es la práctica para la parte de composición que habla de los pesos visuales. Espero haber sido claro y continuamos en el siguiente video.